Saulo, hoy San Pablo, mira el cambio, Saulo a San Pablo, respiraba violencia y amenazas contra la iglesia de Jesucristo, la perseguía, quería acabarla, terminarla. Y iba a Damasco a buscar cristianos para acabar con ellos. Pero en el camino apareció una voz, la de Dios, la de Jesús, que lo iluminó. Decir hoy, como dice San Pablo, conversión, yo también diría, San Pablo fue iluminado por Jesús. Lo iluminó. Su oscuridad, su rabia, su odio contra la iglesia. Era un hombre oscuro, inteligente sí es, y era. Como hombre, ya como santo, es genial. Era un hombre oscuro en su corazón. Y todo aquel que carga rabia está oscuro en su corazón. Todo aquel que respira rabia, que respira esas cosas que tan humanamente, que son muy nuestras, que respira miedo, temor, rabia, ira, está oscuro en su corazón. De Dios, Él va, ¿no? Va, dice, va, ¿cierto? No dice cómo va, pero la iglesia, la gente, los artistas, pintan en un caballo. Ahí dice, va para Damasco. No dice cómo va para Damasco. Puedo ir a pie. Ahí no habla de caballo ni de camello, iba para Damasco. Iba con la carta de los jefes para acabar con los cristianos. Y una luz celestial de repente apareció ante él, lo envolvió y él cayó a tierra. San Pablo fue iluminado su corazón, cayó a tierra y una voz le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? San Pablo responde San Pablo pregunta, es una pregunta-respuesta. ¿Sí? Sí me hago entender. Dice San Pablo: ¿quién eres, Señor? Pregunta y responde a la vez: ¿quién eres, Señor? Sabe que hay un Señor que lo llama. San Pablo dice Jesús a Pablo: soy Jesús a quien tú persigues. Cuando tú persigues a un cristiano, no es a él, es a Jesús. Cuando tú le haces daño a un cristiano, no es a la persona, es a Jesús. Cuando yo hago daño a alguien, no es a ti, es a Jesús a quien yo le hago daño, o a la inversa. Yo quiero acabarlo, quiero ahorcarlo, quiero. Haciendo eso, estás dañando a Jesús tú mismo. Quiere Dios, resucitado en Cristo Jesús, que esa luz nos ilumine, que esa piedra, la roca, ¿se acuerda? Estamos hablando de esto desde el sábado santo, ¿no? Esa roca fue quitada y salió la luz de Jesucristo, que ilumina mis tinieblas, que ilumina mis errores. Y cuando Dios me ilumina, ¿cierto? La vida mía queda presente y la pasada. Y yo veo mi historia. Uy, hermano, yo era un monstruo. Yo era este pecador. Estaba ciego. Pero Dios me ilumina, me hace ver la vida distinto. Dios me cambia la vida cuando Dios me encuentra. Amén. Sí, yo conozco muchos cristianos, ¿cierto? Ojo, ¿no? Como decía ayer, ¿no? Bautizados, cristianos, comillas. Un cristiano vive por Jesús iluminado, centrado en lo ético y en lo moral, y ama a todo ser humano y a nadie haríamos daño. No sé cómo un cristiano hace daño a otro cristiano, lo humilla, lo pisotea, lo excluye y es cristiano. Está igual que Saulo antes de que fuera convertido. Por eso digo aquí, hoy más que nunca es necesario volver a Dios con una desconocida audacia. Jesús sorprende a todos, como es San Pablo. Nos ilumina y nos anuncia algo que ningún profeta de Israel se había atrevido a declarar. Ya está aquí Dios con su fuerza creadora de justicia y tratando de reinar entre nosotros. Esa es la novedad. Marcos nos dice en su evangelio: el tiempo se ha cumplido, el reino está cerca, convertíos y creed la buena noticia, como San Pablo creyó después de que fue convertido.
Con Jesús comienza un tiempo nuevo. Hoy estamos viviendo un tiempo oscuro, con temores, con mordazas en la boca por situaciones propias del tiempo de hoy. Estamos amordazados. Eso es simbólico, ¿no? Tenemos mucho miedo. El miedo es una mordaza. De ahí saldremos pronto, seguramente que sí. ¿Cuándo? Cuando usted por Dios se deje iluminar. Con Jesús comienza un tiempo nuevo, el del amor, de la reconciliación, de la criatura nueva que por Cristo se deja iluminar. Dios no quiere quedarse lejos, dejándonos solos ante nuestros conflictos, sufrimientos, miedos y desafíos. No está lejos, está con nosotros. Dios, el amigo de la vida y Padre bueno de todos, quiere abrir el camino en el mundo para construir con nosotros una vida más humana. Tenemos que cristianizar la cultura, nosotros los cristianos, una cultura de acogida, de vida, una cultura donde reine el amor y la vida y la alegría. No es verdad que la historia tenga que discurrir inevitablemente por caminos de injusticia y sufrimiento. No es verdad eso. Hay alternativa. Dios está comprometido en promover un mundo diferente y mejor. Esta situación de hoy oscura, de tantas muertes y enfermos, y todos estamos amenazados por esa sombra llamada muerte o contagio. Pero de ahí tiene que nacer algo nuevo. Hay especulaciones a todo nivel. Claro que el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, dijo una vez, hace mucho tiempo, hay un nuevo orden mundial. Así lo dijo él. No dijo en qué consistía, pero lanzó esa profecía. Y yo creo que en esta situación pandémica ahí vendrá un mundo mejor, un nuevo orden social, un nuevo orden humano, no como el anterior. Si cuando pasemos esta situación de oscuridad, seguimos como estamos, pues esto fue baldío y esto fue inútil, haber vivido tanto duelo, tristeza y tanto encierro. Fue inútil si pasamos a ser iguales. Es importante, como San Pablo, convertirnos a Dios, que está siempre llegando a nuestra vida. Dios te habla a ti y a mí en toda circunstancia. Dios me habla en todas las circunstancias de mi vida, pero a veces por mi afán, por mis situaciones propias mías, porque la carne intenta ahogar el espíritu. Entonces no veo o no oigo lo que Dios me está hablando a mí, a ti. Dios nos habla todos los días, pero poco escuchamos su voz, porque hace falta silencio, un silencio interior, una pausa, una contemplación para escuchar de Dios su hermosa voz y que esa voz nos ilumine como a San Pablo. Tenemos que cambiar la manera de pensar, de actuar, entrar en la lógica y la dinámica del reino de Dios. La voluntad del Padre es hacer un mundo diferente, que se va haciendo realidad en nuestra respuesta a Dios. Es posible dar una nueva dirección a la historia, pues Dios nos está atrayendo hacia un mundo más humano. Para ello hemos de tomar muy en serio la buena noticia de Dios, el Evangelio. Un mundo distinto. Y tenemos nosotros, los cristianos, redireccionar la historia. Tenemos que hacer un
un pequeño giro, 180 grados, para ser más humanos y más cristianos. Dios quiere con nosotros hacer una historia nueva, amándonos, como nos dijo en el Evangelio, ámense como yo los he amado. No es malo que hay que hacer. Mis hijos, mis hijas, como San Pablo hay muchos ciegos y muchos a oscuras en sus corazones. A su paso llevan maldad, miseria. Mas Dios de la miseria levanta grandes hombres. Del más mísero, cuando Dios lo encuentra y por Dios se deja encontrar, esa persona surge con la fuerza del amor. San Pablo hoy es famoso y conocido en el mundo entero. ¿Por qué? Por Dios. Seguramente que si San Pablo se queda en su situación de inteligencia humana y acabar con la iglesia, nunca lo hubiera acabado. Hoy de él no se hablaría de él hoy no se hablaría, de él hoy no se diría muchas cosas. Pero de él se dicen muchas cosas porque se dejó llevar por Jesús. Por Jesús se dejó iluminar. Y San Pablo desde ahí ilumina al mundo con la palabra de Dios misma. San Pablo es heraldo, madruga a llevar la palabra al mundo entero. Como dice el Salmo, vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio. Igualmente a ti y a mí nos toca lo mismo hacer. Quiere Dios que seamos como San Pablo, después de convertido. Un ser humano dúctil, manejable a la mano de Dios nuestro Señor. Si hacemos eso, el reino de Dios está aquí, convertidos para creer en Él. Solamente creyendo en Jesús haríamos una nueva realidad y una respuesta concreta dada a Dios. Rediseñar, direccionar la historia personal, familiar, social, comunitaria hacia Dios. Y con eso haríamos un mundo distinto y de luz. Bendito sea Dios por siempre. Amén.